El polvo nunca se asentaba en la estación de relevos de Red Rock, no con las diligencias que pasaban estruendosamente 3 veces al día, y con los jinetes que llegaban a todas horas. Necesitaban monturas frescas para la ruta del Pony Express. Esa ruta atravesaba el territorio de Nevada como un salvavidas hacia la civilización. Nora Emerson, de 19 años, llevaba 8 meses trabajando allí, desde que el accidente de su padre lo dejó incapaz de manejar los caballos solo. Ella había aprendido a leer el ritmo de los cascos como otras chicas leían poesía. Estaba sacando agua del pozo en esa abrasadora mañana de julio de 1862. Fue entonces cuando notó el patrón por primera vez. El mismo jinete, la misma yegua castaña con la mancha blanca, a la misma hora cada tarde durante la última semana. La mayoría de los vaqueros del circuito rotaban sus rutas o variaban sus horarios, pero este llegaba como un reloj a las 2:30. Se quedaba el tiempo justo para cambiar de caballo y beber un cazo de agua. Luego se marchaba, en dirección este, hacia el asentamiento mormón. Nora dejó el cubo en el suelo y se secó la frente con la manga. Entrecerró los ojos para protegerse del implacable sol de Nevada. Las Vegas era poco más que un conjunto de edificios de adobe y tiendas. Estaban dispuestas a lo largo del antiguo camino español. Se había establecido solo 8 años antes como un fuerte mormón. Luego fue abandonado y lentamente repoblado por una mezcla de rancheros, mineros y oportunistas. La estación de relevos se encontraba en las afueras. Estaba estratégicamente situada donde el desierto comenzaba a dar paso a los matorrales, y las montañas se alzaban de color púrpura en la distancia. Su padre, Thomas Emerson, salió del establo con una brida que necesitaba reparación. Su pierna izquierda arrastraba ligeramente. Era el recordatorio permanente de haber sido aplastado entre un caballo asustado y la cerca del corral. Era un hombre curtido de 43 años que había pasado toda su vida adulta trabajando con caballos. Primero en Missouri, luego siguiendo las oportunidades hacia el oeste. Esto fue después de que la madre de Nora muriera de cólera 5 años atrás. «¿Ese chico Appleton viene de nuevo?», preguntó, señalando la nube de polvo que se acercaba desde el oeste. «No es el chico Appleton», dijo Nora, observando al jinete materializarse entre el espejismo de calor. «Es completamente diferente». A medida que el caballo y el jinete se acercaban, Nora pudo distinguir más detalles. El hombre se sentaba con soltura en la silla a pesar de lo que debían haber sido horas de cabalgata. Llevaba la vestimenta típica de vaquero, chaparreras de cuero gastado, una camisa azul descolorida y oscura por el sudor, y un sombrero de ala ancha calado hasta las cejas, pero había algo en la forma en que se movía con el caballo, como si fueran una sola criatura, que captó su atención. Frenó junto al poste de enganche y desmontó en un solo movimiento fluido. Cuando levantó la vista, Nora se encontró mirando unos ojos del color del cielo justo después del amanecer. Ese tono particular de azul que prometía cosas buenas sobre el día que comenzaba. «Buenas tardes», dijo él. Su voz tenía un ligero acento que sugería Texas o quizás Oklahoma. «Necesito una montura fresca. Me dirijo al asentamiento de Meadows. Tenemos 3 disponibles», respondió Nora, obligándose a apartar la vista y centrarse en el negocio. «¿Hasta dónde cabalga?» «Otras 20 millas hoy. Necesito algo con resistencia». Thomas se había acercado cojeando para entonces, evaluando a la yegua cansada. «Es un buen animal, aunque la ha estado montando duro». «Sí, señor, recuperando tiempo. Me retrasé 2 días por una inundación repentina que arrasó parte del sendero». El vaquero se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo oscuro, húmedo de sudor. «Me llamo Kate Anderson. Estoy trabajando en la ruta de arreo de ganado para la compañía Morrison de California. Estamos moviendo una manada y estoy explorando en busca de agua y pastos. Thomas Emerson. Esta es mi hija, Nora». Thomas señaló hacia el corral. «El gran caballo bayo castrado le vendrá bien. Patas fuertes, buen aguante, $2 por el alquiler y el cambio». Kate sacó monedas de su bolsillo y las contó en la palma de la mano de Thomas. Sus manos eran callosas y con cicatrices, las manos de un hombre que se ganaba la vida trabajando.
Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Nora, ella sintió un inesperado aleteo en el pecho que no tenía nada que ver con el calor. Muy agradecido, dijo Cade. Lo traeré de vuelta mañana, a la misma hora si le parece bien. Lo tendremos listo, respondió Thomas. Nora encontró su voz. Hay agua en el cubo de allí, recién sacada. Se lo agradezco, señorita. Cade se acercó al pozo y bebió profundamente del cazo. Y Nora notó, a pesar de sí misma, la fuerte línea de su mandíbula, la anchura de sus hombros. Había visto pasar a muchos vaqueros y arrieros, pero ninguno había hecho que su pulso se acelerara de esa manera. Ensilló al vallo rápida y eficientemente, comprobando la cincha y los estribos con destreza. Antes de montar, miró a Nora una vez más. Nos vemos mañana entonces. Mañana, repitió ella. Fiel a su palabra, Kate Anderson regresó a la tarde siguiente precisamente a las 2:30, y la tarde después de esa, y cada tarde durante las siguientes 2 semanas. Al principio, Nora se dijo a sí misma que era simplemente la naturaleza de su trabajo. Explorar la ruta repetidamente, mientras el arreo de ganado avanzaba lentamente hacia el este. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar cosas. La forma en que sus visitas se alargaban un poco más cada vez. Como siempre encontraba una razón para quedarse. Revisaba las pezuñas de los caballos más a fondo de lo necesario, o hacía preguntas detalladas sobre las condiciones del sendero que seguramente ya conocía. La forma en que sus ojos buscaban los de ella, incluso cuando hablaba con su padre. Al octavo día le trajo un puñado de flores silvestres que afirmó haber encontrado creciendo cerca de un manantial oculto. Parecía una pena dejarlas florecer donde nadie las vería, dijo. Y había algo en su voz que sugería que no hablaba solo de las flores. Al 12º día llegó con noticias. La manada está asentada a unas 15 millas al oeste. Los mantendremos allí unos días, dejándolos pastar y recuperar fuerzas antes de la travesía por el desierto. Así que no necesitará explorar más. Entonces, dijo Nora, tratando de ocultar la decepción en su voz. Cade la miró directamente, con esos ojos azules como el amanecer, firmes. No, supongo que no, pero puede que todavía necesite cambiar de caballos. A un hombre le gusta rotar sus monturas, mantenerlas frescas. Su padre, que estaba cerca remendando un arnés, hizo un sonido que podría haber sido una tos o una risa. Siempre estamos aquí, dijo Nora en voz baja. Esa tarde, después de que Kate se marchara y el sol pintara el desierto en tonos de naranja y oro, Thomas se sentó pesadamente en el banco fuera del establo. Miró a su hija con una expresión entre la diversión y la preocupación. Ese chico ya no está explorando, dijo sin rodeos. Nora sintió que el calor le subía a las mejillas y no tenía nada que ver con el calor persistente del día. Sé que te gusta, consideró mentir, pero luego lo descartó. Su padre merecía honestidad. Puede ser. Es una tontería, apenas lo conozco. Thomas guardó silencio por un largo momento, observando cómo las montañas se oscurecían mientras las sombras se arrastraban sobre ellas. Tu madre y yo nos conocimos 3 días antes de que le pidiera permiso a su padre para cortejarla. A veces, simplemente lo sabes. Pero Nora, es un arriero. Esa es una vida errante, eso también lo sé. Se sentó a su lado, con su vestido de trabajo polvoriento y manchado. Pero sigue volviendo. Por ahora. ¿Qué pasará cuando el arreo de ganado se vaya? Era la pregunta que Nora había estado evitando, la realidad que no quería enfrentar. Los arrieros se movían con las manadas, siguiendo el trabajo y las estaciones. No eran el tipo de hombres que se asentaban en estaciones de relevos en medio del desierto de Nevada. Pero a la tarde siguiente, cuando Kate llegó a las 2:30, la sorprendió. Señorita Emerson, dijo formalmente, con el sombrero en las manos. Me preguntaba si le gustaría dar un paseo conmigo, solo hasta el lecho del arroyo. La traeré de vuelta antes del atardecer. Y su padre es bienvenido a acompañarnos si es más apropiado. Thomas, que había estado observando todo el intercambio con un interés apenas disimulado, hizo un gesto con la mano. El arroyo no está a más de 1/4 de milla. Vayan ustedes dos. Confío en que se comportará como un caballero, señor Anderson. Sí, señor.
tiene mi palabra. El arroyo era poco más que un hilo de agua en esa época del año. Trazaba un camino poco profundo a través de rocas y vegetación escasa. Pero había álamos creciendo a lo largo de sus orillas, ofreciendo una sombra preciosa. Y el sonido del agua en movimiento era un lujo en este paisaje reseco. Caminaron en silencio al principio. Nora era muy consciente de la presencia de Kate a su lado, de la cuidadosa distancia que mantenía. Finalmente, él habló. He estado pensando en cómo decir esto durante días. Probablemente lo estropee de todos modos. Dejó de caminar y se volvió para mirarla. Señorita Emerson, Nora, no volví todos los días porque necesitara caballos. Volví porque desde el primer momento en que la vi acarreando ese cubo de agua, como si no pesara nada, con el sol en su pelo y el polvo en su vestido, no pude sacarla de mi mente. El corazón de Nora latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Podrías haber dicho algo antes. No quería darlo por sentado. No quería ser irrespetuoso. Su padre confía en mí y no quisiera abusar de esa confianza. Tomó aliento. Pero la manada se va en 3 días y no podía irme sin decirle cómo me siento. Incluso si no puede salir nada de esto, necesitaba que lo supiera. ¿Y cómo te sientes? La pregunta salió apenas por encima de un susurro. Kate dio un paso más cerca, manteniendo aún la propiedad, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas grises en sus ojos azules, las arrugas del sol en sus comisuras. Siento que encontré algo en este desierto, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Siento que cada milla que cabalgo lejos de esa estación de relevos es una milla de más. Siento que tengo 24 años y he estado a la deriva toda mi vida. Y ahora, de repente, sé lo que podría significar tener un lugar al que volver a casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, honestas y crudas. Nora pensó en todas las cosas que debería decir, todas las objeciones prácticas que debería plantear. En cambio, habló desde el corazón. Espero las 2:30 todos los días. Miro el horizonte occidental desde el mediodía. Cuando oigo cascos, espero que seas tú. Y cuando lo eres, todo parece más brillante de alguna manera. ¿Es una tontería? Si lo es, entonces ambos somos tontos. Él sonrió entonces, una expresión genuina que transformó su rostro curtido. Nora, no tengo mucho que ofrecer. He trabajado en arreos de ganado desde los 16 años, ahorrando dinero, pero no lo suficiente para comprar tierras o empezar un rancho. Voy de trabajo en trabajo, siguiendo a las manadas, pero soy un gran trabajador y soy honesto, y la trataría bien. Si me diera una oportunidad, me gustaría cortejarla como es debido, escribirle, visitarla cuando pueda, ver si este sentimiento entre nosotros es real o solo el calor del desierto jugándonos una mala pasada. Es real, dijo Nora con certeza. Al menos para mí es real. Para mí también. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y tomó la de ella. Incluso a través de los callos, su tacto era suave. Entonces, cuando este arreo termine, volveré. Podría tardar 2 meses, quizás 3. Llevamos la manada al territorio de Colorado, pero volveré, Nora. Lo juro. Esperaré, prometió ella. Caminaron de regreso mientras el sol comenzaba su descenso, con las manos entrelazadas, hablando de todo y de nada. Katie le contó sobre su infancia en Texas después de que sus padres murieran de fiebre. Fue criado por un tío que le enseñó a lazar y montar. Le contó sobre elegir la vida de arriero porque pagaba mejor que el trabajo de peón de rancho, y tenía sueños de ahorrar lo suficiente para comprar su propia tierra algún día. Le habló de largas noches durmiendo bajo estrellas tan espesas que parecían sal derramada, y de mañanas en las que el amanecer incendiaba el mundo entero. Nora le habló de Missouri y la vida que habían dejado atrás, de la risa de su madre y la obstinada determinación de su padre para reconstruir después de la tragedia, de aprender a amar la dura belleza del desierto de Nevada, de cómo la supervivencia aquí significaba prestar atención a cada detalle, leer la tierra, el cielo y los animales, de querer algo más que cubos de agua y cambio de caballos, aunque no podía nombrar exactamente
¿Qué era ese algo más? Cuando llegaron a la estación de relevos, Thomas estaba encendiendo las linternas contra el anochecer que se avecinaba. Miró sus manos entrelazadas y asintió lentamente, como confirmando algo que ya había sospechado. Señor Emerson, dijo Cade, he sido honesto con su hija, y seré igual con usted. Me importa. Me gustaría su permiso para cortejarla. Te vas en 3 días, dijo Thomas secamente. Sí, señor, pero volveré. Eso es lo que dicen todos. Luego llega el siguiente trabajo, la siguiente manada, el siguiente pueblo. No había ira en la voz de Thomas, solo la experiencia cansada. Lo he visto antes. Papá, comenzó Nora, pero Kate le apretó la mano suavemente. Tiene razón en ser escéptico, señor. Todo lo que tiene es mi palabra, y las palabras son baratas. Así que no intentaré convencerlo con promesas. Solo diré esto. He estado a la deriva desde los 16 años, y en todo ese tiempo nunca encontré una razón para detenerme. Ahora la tengo. Si lo cree o no, es su elección, pero estoy pidiendo la oportunidad de demostrarlo. Thomas lo estudió por un largo momento. Luego miró el rostro de su hija. Lo que vio allí pareció resolver algo. Cortejarla. Luego escriban cartas. Vuelve cuando puedas. Pero si la lastimas, señor Anderson, no me importa cuántas millas nos separen. Te encontraré. No esperaría menos, señor. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de momentos preciosos robados entre las tareas de la estación. Cade pasaba cada tarde, y caminaban o hablaban, o simplemente se sentaban en un silencio cómplice bajo los álamos. Él le habló del camino por delante, los ríos que cruzarían, las montañas que bordearían. Ella le habló de los viajeros que pasaban, las historias que traían de California y los puntos del este. En la última noche, Kate le dio una pequeña bolsa de cuero. No es mucho, dijo casi disculpándose, pero quería que tuvieras algo. Dentro había un trozo de turquesa del tamaño de su uña del pulgar, pulido por el tiempo y el agua. La piedra azul verdosa atrapó la luz menguante y la retuvo. La encontré en el lecho de un arroyo en Colorado hace 3 años, explicó Kate. La he llevado para la suerte, pero creo que quizás la llevaba para ti incluso antes de saber que existías. Combina con tus ojos. Ese azul verdoso particular, como el agua bajo el sol. Nora cerró los dedos alrededor de la piedra, sintiendo su suavidad, su peso. La guardaré cerca. Y te esperaré, Kate Anderson. No importa cuánto tiempo tarde. Él la besó entonces, un breve y suave roce de labios que, sin embargo, envió un calor que inundó todo su cuerpo. Ya estoy contando los días para poder volver. El arreo de ganado partió a la mañana siguiente. Un río de ganado mugiendo y arrieros gritando, con el polvo levantándose en grandes nubes que flotaban en el aire quieto. Nora observó desde la estación de relevos hasta que el último jinete desapareció en el horizonte oriental. Su mano apretaba con fuerza la piedra turquesa en su bolsillo. Thomas se paró a su lado. ¿Realmente te importa? Sí. Entonces esperaremos que sea un hombre de palabra. La primera carta llegó 6 semanas después, traída por un jinete del Pony Express que la había recogido en un puesto comercial en el territorio de Colorado. Las manos de Nora temblaban mientras la abría, reconociendo el nombre de Kate escrito en el exterior. La letra era tosca, pero legible. Las palabras directas. Nora, logramos cruzar el desierto sin perder más que un puñado de cabezas de ganado, lo que el jefe de la expedición considera una victoria. Colorado es verde en comparación con Nevada, con hierba que crece espesa y ríos que corren fríos y rápidos. La manada está engordando bien. Deberíamos llegar a los compradores en otras 3 semanas. Pienso en ti todos los días cuando veo agua de ese color azul verdoso como tus ojos. Cuando veo el cielo al amanecer, cuando veo algo hermoso en esta tierra dura. Estoy ahorrando mi paga de este arreo. Empiezo a pensar seriamente en lo que viene después. Volveré a escribir cuando pueda. Tuyo, Kate Anderson. Nora leyó la carta tantas veces que la memorizó. Luego la dobló con cuidado y la guardó en la caja de hojalata donde guardaba sus pocas posesiones preciosas. Le respondió de inmediato,
aunque no tenía idea de cuándo podría llegarle su respuesta o si él seguiría en el mismo lugar. Los días se asentaron en un nuevo ritmo. Las diligencias seguían pasando 3 veces al día. Los jinetes todavía necesitaban monturas frescas. El trabajo continuaba, implacable y necesario. Pero ahora Nora tenía algo que esperar más allá de la rutina diaria. Un futuro que tenía forma y sustancia en su imaginación. 7 semanas después de la primera carta, llegó una segunda. La manada había sido entregada con éxito. Cade y la mayor parte del equipo regresaban al oeste, pero tomando una ruta diferente. Bordeaban el sur hacia el territorio de Arizona antes de volver hacia California. Pasarían al menos otras 6 semanas antes de que pudiera regresar a Nevada. Te extraño, escribió. Extrañar a alguien es algo extraño. Nunca lo entendí antes, pero ahora siento tu ausencia como un peso que llevo. Los otros arrieros se burlan de mí por estar distraído, por mirar el horizonte como si esperara ver algo. Quizás lo estoy, quizás estoy buscando el futuro. He estado hablando con Morrison, el dueño de la compañía. Me ha ofrecido trabajo estable, pero significaría más arreos, más tiempo fuera. Aún no le he dado una respuesta. Necesito hablar contigo primero. Necesito averiguar qué estamos construyendo juntos. Nora respondió con cartas más largas, llenando páginas con detalles sobre la vida en la estación de relevos, sobre los viajeros que pasaban, sobre la pierna de su padre que mejoraba lentamente, sobre el cambio de estaciones, mientras el calor brutal del verano daba paso a las temperaturas más frescas del otoño. Pero sobre todo escribía sobre sus sentimientos, encontrando en el papel un coraje que a veces le faltaba en persona. Pienso en lo que significa construir una vida con alguien, escribió. Mi madre solía decir que el amor no eran las mariposas y los corazones acelerados del principio, aunque eso era agradable. Decía que el amor verdadero era elegir a alguien todos los días, incluso cuando era difícil, incluso cuando las mariposas se habían ido volando. Pienso en eso a menudo. Siento las mariposas cuando pienso en ti, Cade, pero también siento algo más profundo, algo más firme, como si te eligiera no solo hoy, sino mañana y pasado mañana y todos los días más allá de eso, incluso sabiendo que podría significar largas ausencias e incertidumbre, incluso sabiendo que la vida de arriero es dura. Te elegiría de todos modos. 3 meses después de que Cade se marchara al este con el arreo de ganado, regresó a Las Vegas en una fresca tarde de noviembre. Nora estaba limpiando los establos cuando escuchó los cascos, y algo la hizo levantar la vista, con la esperanza encendiéndose en su pecho. Montaba el mismo caballo bayo castrado que había alquilado ese último día, y cuando la vio, su rostro se partió en una sonrisa que lo hizo parecer años más joven. «¿Me extrañaste?», gritó. Nora soltó la horquilla y corrió, olvidando la propiedad, cerrando la distancia entre ellos. Cade desmontó rápidamente y la atrapó en sus brazos, haciéndola girar una vez antes de bajarla con cuidado. «Volviste», dijo ella, aunque había creído que lo haría. Se había aferrado a la fe durante las largas semanas. «Te dije que lo haría. Soy un hombre de palabra». Mantuvo su rostro entre sus manos, con los pulgares acariciando sus mejillas. «Dios, qué bueno es verte». Se besaron de nuevo, esta vez más largo, más profundo, y Nora sintió que caía y volaba simultáneamente. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Cade apoyó su frente contra la de ella. «Tenemos que hablar. Tengo decisiones que tomar, y quiero que seas parte de ellas». Thomas salió de la casa de la estación entonces, moviéndose más rápido de lo que lo había hecho en meses a pesar de su lesión. «Señor Anderson cumplió su palabra». «Sí, señor. Y necesito hablar con ambos si tienen tiempo». Se sentaron alrededor de la tosca mesa de madera en la casa de la estación, con tazas de café humeante frente a ellos. Afuera, el desierto se extendía vasto y vacío, pero adentro, el futuro estaba tomando forma. Cade sacó una cartera de cuero de su mochila y la vació sobre la mesa. Monedas de oro y plata se derramaron, brillando a la luz de la lámpara. «3 años de salarios ahorrados», dijo. $147. No es una fortuna, pero es un comienzo.
Miró directamente a Thomas. Señor, amo a su hija. Quiero casarme con ella con su bendición. Y quiero dejar de vagar. He terminado con la vida de arriero. Estoy listo para echar raíces. Thomas guardó silencio, dejando que Cade continuara. He estado pensando en esto durante todo el viaje de regreso. La estación de relevos tiene un buen negocio, pero es demasiado trabajo para un hombre con una lesión y su hija. Necesitan ayuda. Conozco los caballos tan bien como cualquiera, y puedo encargarme del trabajo físico. Propongo una sociedad. Pongo mis ahorros, proporciono la mano de obra y obtengo una parte de las ganancias. Expandimos la operación, quizás añadimos más corrales, aceptamos más caballos, pujamos por el contrato de correo que se renovará pronto. Construimos algo permanente. Y me caso con mi hija, dijo Thomas. Sí, señor, eso sobre todo. El corazón de Nora estaba tan lleno que pensó que podría estallar. Había esperado que Kate regresara. Había creído en sus promesas. Pero esto era más de lo que se había atrevido a imaginar. No solo momentos robados entre arreos de ganado, sino un futuro real, una vida construida juntos. Thomas tomó una de las monedas, dándole la vuelta en sus dedos. Estos son todos tus ahorros, todo por lo que has trabajado. ¿Lo arriesgarías todo por una estación de relevos y una chica que conoces desde hace unas pocas semanas? No es un riesgo si estoy seguro, respondió Kate con firmeza. Y estoy seguro de la estación, del trabajo de Nora. Estoy seguro de todo. Papá, dijo Nora en voz baja, lo amo. Sé que es rápido. Sé que parece repentino, pero es real. Thomas miró entre ellos, viendo la certeza en sus rostros, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, incluso sentados separados. Pensó en su propia juventud, en la chica que había conocido 3 días antes de proponerle matrimonio, en la vida que habían construido juntos antes de que la fiebre se la llevara. De acuerdo, dijo finalmente, redactaremos un acuerdo de sociedad, partes justas, trabajo igualitario. Nos expandiremos con cuidado, sin excedernos. Y trata bien a mi hija, señor Anderson. Kate, corrigió él suavemente. Si vamos a ser familia, debería llamarme Cad. Y la trataré bien, señor. Tiene mi palabra, y creo que ya sabe que eso significa algo. Se casaron 3 semanas después en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Las Vegas, con un predicador itinerante que pasaba una vez al mes para atender las necesidades espirituales de la población dispersa. Nora llevaba un vestido de un azul profundo que había cosido ella misma, con un encaje en el cuello que había sido de su madre. Kate llevaba su mejor ropa, que seguía siendo solo ropa de trabajo limpia, pero miraba a Nora como si fuera lo único en el mundo que valiera la pena ver. Thomas la entregó, acompañándola por el corto pasillo con solo una ligera cojera, el orgullo evidente en cada línea de su rostro curtido. Asistieron un puñado de habitantes del pueblo, en su mayoría clientes habituales y algunos vecinos de ranchos cercanos. Te tomo a ti, Nora Emerson, para ser mi esposa, dijo Kate, con voz firme y segura. Prometo elegirte todos los días, en los buenos y en los malos momentos, construir una vida contigo, trabajar a tu lado, amarte mientras respire. Te tomo a ti, Kate Anderson, para ser mi esposo, respondió Nora, con su propia voz fuerte. Prometo estar a tu lado, confiar en lo que estamos construyendo juntos, amarte a través de todos los días venideros, como quiera que vengan. El predicador los declaró casados. Y cuando Kate la besó, Nora saboreó sal y polvo, y la promesa de un futuro que apenas se había atrevido a imaginar 8 meses atrás, cuando notó por primera vez un patrón en el ritmo de los cascos. Pasaron su noche de bodas en una habitación de la pequeña pensión del pueblo, un lujo que se sentía casi escandaloso después de meses de trabajo duro y vida espartana. Pero Kate había insistido, queriendo darle a Nora al menos una noche que se sintiera especial, apartada de lo ordinario. A la luz de la lámpara, con los sonidos del pueblo amortiguados por la distancia y las paredes, se conocieron como lo hacen las parejas recién casadas, con ternura y pasión entrelazadas, con palabras susurradas y risas compartidas, y momentos de profunda conexión que iban más allá de lo físico. Te encontré,
susurró Kate contra su cabello mientras yacían enredados después. En medio de la nada, en medio del desierto, te encontré. ¿Cómo es eso posible? Quizás nos encontramos el uno al otro, respondió Nora. Quizás así es como funciona. Dos personas a la deriva hasta que, de repente, ya no lo están. Regresaron a la estación de relevos a la mañana siguiente y se lanzaron al trabajo. Con el dinero y la mano de obra de Cade, se expandieron rápidamente. Construyó 2 corrales adicionales, lo que les permitió mantener más caballos en rotación. Negoció con rancheros de las áreas circundantes para suministrar ganado de calidad. Encantó a los representantes de la línea de diligencias para que les dieran un contrato más grande, garantizando un negocio más regular. Thomas, liberado del trabajo más exigente físicamente, se centró en la contabilidad y las relaciones con los clientes. Su amabilidad natural y sus años de experiencia lo hicieron invaluable. Nora continuó gestionando las operaciones diarias, pero ahora con la sociedad de Cade, el trabajo interminable se sentía menos abrumador. Para la primavera de 1863, la estación de relevos de Red Rock estaba prosperando. Tenían 12 caballos en rotación constante, contratos con 2 líneas de diligencias diferentes y una creciente reputación de fiabilidad. El dinero todavía era escaso, los lujos inexistentes, pero estaban construyendo algo sólido. Nora descubrió que estaba embarazada en mayo, y la noticia la llenó de partes iguales de alegría y terror. Su madre había muerto joven, aunque no de parto, y las realidades de la vida en la frontera significaban que la ayuda médica era escasa e incierta. Pero la reacción de Cade cuando se lo dijo disolvió sus miedos en pura felicidad. Un bebé, dijo, con asombro en su voz. Puso una mano suavemente sobre su vientre a un plano. Nuestro bebé, Nora. No pensé que podría ser más feliz de lo que ya era, pero estaba equivocado. ¿No estás preocupado?, preguntó ella. Por supuesto que estoy preocupado. Estoy aterrorizado de que algo pueda pasarte. Pero también estoy más emocionado de lo que he estado en mi vida. Le besó la frente, las mejillas, los labios. Estamos formando una familia de verdad. Thomas estaba igualmente complacido, ya hablando de nietos y de enseñarles a montar antes de que pudieran caminar correctamente. Los meses pasaron en un torbellino de trabajo y preparación. Nora cosió ropita diminuta con retazos de tela. Katie construyó una cuna de álamo, lijándola hasta dejarla suave como el cristal para que ninguna astilla amenazara la delicada piel. Convirtieron un rincón de sus pequeñas habitaciones en una especie de guardería, haciendo espacio en sus ya abarrotadas vidas. El bebé llegó en enero de 1864, durante una ola de frío que cubrió de plata la mañana del desierto. El parto fue largo y difícil, y hubo horas en las que Cade caminaba por la habitación principal como un animal enjaulado. Escuchaba los gritos de Nora y se sentía impotente. La partera que habían traído del pueblo ladraba órdenes a Thomas para que hirviera agua y trajera paños limpios. Sus manos eran firmes a pesar de sus 70 años. Cuando el primer llanto del bebé finalmente atravesó el aire, Cade casi se desploma de alivio. La partera salió con aspecto satisfecho. «Tienen un hijo», anunció. «Tiene unos pulmones fuertes y su esposa está cansada, pero bien. Denme un minuto para limpiarlos, luego pueden entrar». Cade entró en la habitación con las piernas temblorosas. Nora yacía apoyada en almohadas, con el pelo húmedo de sudor, su rostro pálido pero radiante. En sus brazos había un pequeño bulto, y cuando Cade miró el rostro rojo y arrugado de su hijo, sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su pecho. «Es perfecto», susurró. «Es ruidoso», dijo Nora con una risa cansada y hambriento. «Pero sí, es perfecto». Miró a Cade con una alegría agotada. «Deberíamos llamarlo Thomas, como papá». Thomas Anderson. El anciano, de pie en la puerta, se aclaró la garganta bruscamente. «Es un buen nombre». El pequeño Thomas, a quien rápidamente comenzaron a llamar Tommy, demostró ser exactamente tan ruidoso y hambriento como sugirió su primer momento. Pero también era sano y alerta. Sus ojos se enfocaban en los rostros con una rapidez sorprendente. Sus pequeñas manos agarraban los dedos con una fuerza inesperada.
Cade asumió la paternidad con la misma determinación que ponía en todo. Caminaba por el suelo durante las noches de cólicos, cantaba canciones de cuna desafinadas, cambiaba pañales sin quejarse. Trabajaba de sol a sol en la estación y luego pasaba las tardes con su esposa e hijo, maravillándose de cada pequeño cambio, cada pequeño hito. Solía preguntarme para qué estaba trabajando, le dijo a Nora una noche mientras veían a Tommy dormir en su cuna. ¿Por qué estaba ahorrando dinero? ¿Cuál era el sentido de todas las largas horas y el trabajo duro? Ahora sé que estaba trabajando para esto, para ti, para él, para esta vida. La estación de relevos continuó creciendo. Para 1865, habían añadido un pequeño establo para el alojamiento de caballos durante la noche. Aprovecharon el aumento del tráfico a través de Las Vegas a medida que la guerra en el este terminaba y la gente comenzaba a moverse hacia el oeste en mayor número. Contrataron a un joven llamado Peter para ayudar con la carga de trabajo. Esto permitió a Nora pasar más tiempo con Tommy sin dejar de gestionar el lado comercial del negocio. La pierna de Thomas había mejorado considerablemente con menos esfuerzo físico y disfrutaba enormemente de su nieto, enseñando al niño a reconocer diferentes razas de caballos antes de que pudiera hablar correctamente. Lo sentaba en ponis mansos antes de que cumpliera 2 años. Lo estás malcriando, lo regañó Nora, aunque sin enfado. Para eso están los abuelos, respondió Thomas alegremente, haciendo rebotar a Tommy en su rodilla. Kate y Nora cayeron en un ritmo. Su amor se profundizó desde la urgencia apasionada de esos primeros meses a algo más firme y profundo. Trabajaban juntos sin problemas, anticipando las necesidades del otro, comunicándose con miradas y frases a medio terminar. A veces no estaban de acuerdo, por supuesto, sobre cómo disciplinar a Tommy, sobre decisiones comerciales, sobre 100 pequeños asuntos domésticos. Pero habían aprendido a hablar sobre los conflictos, a escucharse, a encontrar compromisos en las noches tranquilas. Después de que Tommy se dormía y el trabajo del día terminaba, se sentaban afuera y veían las estrellas aparecer sobre el desierto. A veces hablaban del futuro, haciendo planes y soñando sueños. A veces simplemente se sentaban en un silencio cómodo, con las manos entrelazadas, contentos con la presencia del otro. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Nora una noche. El arreo, la libertad de estar en el camino. Cade consideró la pregunta seriamente. A veces extraño la simplicidad de aquello. Despertar, cabalgar, dormir, repetir. Sin decisiones complicadas, sin preocupaciones más allá del próximo cruce de río. Pero no extraño la soledad. Y no extraño no tenerte. Esta vida que hemos construido, Nora, vale todo lo que dejé. Vale más de lo que jamás imaginé tener. En la primavera de 1866, Nora descubrió que estaba embarazada de nuevo. Tommy tenía ahora 2 años, un torbellino de energía y curiosidad que los mantenía a todos corriendo. El embarazo fue más fácil esta vez. O quizás Nora simplemente tenía más confianza en la capacidad de su cuerpo para hacer lo que tenía que hacer. Su hija llegó en diciembre, una semana antes de Navidad, en la mitad del tiempo que había tardado Tommy, y con mucho menos drama. Era pequeña y perfecta, con los ojos azules de Cade y el cabello oscuro de Nora. Caroline, dijo Nora, mirando a la bebé. Caroline Anderson. ¿Por tu madre?, preguntó Cade en voz baja. La madre de Nora se llamaba Carol, suficientemente cerca. Quiero que tenga algo de la mujer que nunca llegó a conocer. Tommy al principio sospechaba de la pequeña intrusa que reclamaba tanta atención de su madre, pero Cade se aseguró de pasar tiempo extra con su hijo, llevándolo a paseos cortos, enseñándole a manejar un cepillo en los caballos más mansos, haciéndolo sentir importante e incluido. La estación de relevos se había convertido en algo más que un negocio para entonces. Era un centro comunitario, un lugar donde los viajeros podían contar con tratos honestos y un servicio fiable. Nora mantenía una cafetera en la estufa y a veces horneaba pan que vendía a los pasajeros de las diligencias. La reputación de Cade por sus precios justos y caballos de calidad se extendió por las redes de senderos. Estaban prosperando de manera modesta, nunca ricos,
pero cómodos, seguros de una manera que parecía imposible en esos primeros meses difíciles. Thomas cumplió 50 años en 1867 y anunció que estaba pensando en jubilarse, o al menos en una jubilación parcial. Ustedes dos ya no me necesitan, dijo. Han construido algo bueno aquí, fuerte, y me estoy haciendo viejo para este tipo de trabajo. Siempre te necesitaremos, papá, protestó Nora. Y además, ¿qué harías contigo mismo? He estado pensando en eso. Hay una viuda en el pueblo, Catherine Murphy. Su esposo murió hace 2 años. La dejó con una casa pequeña y un huerto. Hemos estado hablando cuando voy a por provisiones. Es buena compañía y hace un pastel de manzana excelente. Nora miró a su padre, luego estalló en una risa encantada. Papá, ¿estás cortejando? Thomas tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Supongo que podría ser. Tu madre lleva más de 10 años muerta, Nora. Siempre la amaré, pero creo que ella entendería que a veces me siento solo, que quizás hay espacio en el corazón de un viejo para la compañía. Ella querría que fueras feliz, dijo Nora con firmeza. Y si la señora Murphy te hace feliz, entonces me alegro. Thomas se casó con Catherine Murphy en una ceremonia tranquila en febrero de 1868. Era una mujer agradable de 45 años, práctica y cálida, que asumió con entusiasmo su papel de abuelastra. Se mudaron a su casa en el pueblo, y Thomas venía a la estación de relevos unas cuantas veces por semana para ayudar y ver a sus nietos. Pero las operaciones diarias estaban ahora completamente en manos de Kate y Nora. Es extraño, dijo Nora una noche, estar completamente solos. He vivido con mi padre toda mi vida. No estamos solos, sin embargo, señaló Kate. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a Tommy y a Caroline. Tenemos este lugar que hemos construido juntos. Es un tipo diferente de familia, pero sigue siendo familia. Tommy cumplió 5 años en 1869 y comenzó a asistir a la pequeña escuela que se había abierto en Las Vegas. Caroline tenía 3. Hablaba en frases completas y ya mostraba signos de la obstinada determinación de su padre y la naturaleza práctica de su madre. La estación de relevos continuó su éxito constante, y Kate y Nora comenzaron a hablar seriamente sobre el futuro. El ferrocarril transcontinental está casi terminado, dijo Kate una noche, refiriéndose al masivo proyecto de construcción que había dominado las noticias durante años. Cuando esté hecho, cambiará todo. Menos gente viajando en diligencia. Menos necesidad de estaciones de relevos. ¿Estás diciendo que deberíamos vender?, preguntó Nora, tratando de ocultar la decepción en su voz. Amaba este lugar, esta vida que habían construido. No, estoy diciendo que necesitamos adaptarnos. Ya estamos alojando caballos, haciendo algo de doma y entrenamiento. ¿Qué tal si nos enfocamos más en eso? Nos convertimos menos en una estación de relevos y más en un rancho propiamente dicho. Podríamos comprar más tierras, expandir las manadas, criar caballos de calidad. Siempre habrá un mercado para buenos caballos, con ferrocarril o sin él. Hablaron hasta bien entrada la noche, planeando y calculando. Para cuando el amanecer rompió sobre el desierto, tenían los esbozos de un plan. Durante los siguientes 3 años, transformaron gradualmente su negocio. Compraron una sección adicional de tierra, reuniendo dinero y pidiendo un préstamo contra la propiedad. Construyeron un establo más grande y mejores cercas. Adquirieron ganado de cría, centrándose en animales fuertes e inteligentes que pudieran prosperar en el duro clima. Los años de experiencia de Kate con los caballos resultaron invaluables, y su reputación atrajo a compradores de todo el territorio. Para 1872, el rancho de caballos Anderson estaba establecido. Todavía operaban la estación de relevos a una escala reducida, pero se centraban principalmente en la cría y el entrenamiento de caballos. Tommy, ahora con 8 años, era la sombra de su padre, aprendiendo todo sobre los caballos con la intensidad de un solo propósito de la infancia. Caroline, a los 6, estaba más interesada en el lado comercial. A menudo se la encontraba sentada con su madre revisando las cuentas. «Tiene tu cabeza para los números», observó Kate una noche,
viendo a Caroline escribir cuidadosamente cifras en un libro de contabilidad que Nora le había dado para practicar. «¿Y tu terquedad?», respondió Nora con afecto. «¿Recuerdas cuando empezaste a venir a la estación? ¿Cómo seguías apareciendo todos los días, incluso cuando no tenías una razón real?» «La mejor decisión que he tomado», dijo Cade, atrayéndola hacia él. «Cabalgar 20 millas fuera de mi camino cada tarde solo para ver tu cara. Los otros arrieros pensaban que estaba loco. ¿Estabas loco? Probablemente, pero del mejor tipo de locura». Le besó la sien. «¿Sabes qué es lo que más recuerdo? La forma en que me miraste ese primer día, como si estuvieras tratando de averiguar si valía la pena confiar en mí. Y luego, gradualmente, día a día, vi esa desconfianza desvanecerse en algo más, algo que parecía una posibilidad». «Era una posibilidad», dijo Nora. «La posibilidad de algo que ni siquiera sabía que quería. Un compañero, un amor, una vida que era más grande que solo sobrevivir». Estaban de pie juntos en la puerta de su casa, viendo el sol ponerse sobre la tierra que ahora era verdaderamente suya. Tierra que habían construido, mejorado y hecho productiva. El duro desierto se había vuelto familiar, casi hermoso en su majestuosidad austera. Este lugar que una vez pareció el fin del mundo, era ahora el centro de su mundo. En 1873, Nora descubrió que estaba embarazada una vez más. Una sorpresa, dado que Caroline tenía ahora 7 años y habían asumido que su familia estaba completa. Tenía 30 años y se preguntaba si era demasiado mayor para otro bebé, pero la partera se rió de sus preocupaciones. «Estás en tu mejor momento, señora Anderson, fuerte y sana. Este bebé nacerá sin problemas». Tenía razón. En marzo de 1874, dieron la bienvenida a otro hijo, a quien llamaron Samuel. Tommy, ahora con 10 años, se tomó en serio su papel de hermano mayor, declarando que le enseñaría a Sam todo lo que necesitaba saber sobre los caballos. Carolyn, de 8, era más escéptica sobre el ruidoso bebé, pero gradualmente se encariñó con él cuando demostró ser capaz de sonreírle. Kate tenía ahora 41 años. Su cabello oscuro mostraba hilos grises en las sienes, su rostro más profundamente surcado por años bajo el sol de Nevada. Pero seguía siendo fuerte, todavía capaz de trabajar de sol a sol cuando era necesario. Miró a su esposa, a sus hijos, al rancho que habían construido de la nada, y sintió una satisfacción tan profunda que a veces lo abrumaba. ¿Alguna vez piensas en cómo las cosas podrían haber sido diferentes?, le preguntó a Nora una noche cuando Sam tenía unos meses. «Si no me hubieran asignado a explorar esa ruta en particular, si hubiera decidido no parar en esa estación de relevos en particular, todas las pequeñas decisiones que llevaron a esto». «Lo pienso a veces», admitió Nora, «pero no con arrepentimiento, más bien con asombro. Que de todos los posibles caminos que nuestras vidas podrían haber tomado, encontramos el que nos llevó el uno al otro». El rancho continuó creciendo durante la década de 1870. Contrataron manos adicionales para ayudar con la carga de trabajo a medida que su reputación de caballos de calidad se extendía. Tommy mostró un verdadero talento para el entrenamiento. Su paciencia y comprensión natural hacían que incluso los caballos difíciles le respondieran. Caroline anunció a los 12 años que tenía la intención de ser la gerente comercial del rancho cuando creciera. Y dada su comprensión de las cuentas y las negociaciones, nadie dudaba de que sería excelente en ello. Thomas los visitaba regularmente, generalmente trayendo a Catherine, quien se había convertido en una verdadera abuela para los niños. Tenía ahora casi 60 años, se movía más lentamente, pero seguía siendo agudo y de opiniones firmes. Le encantaba sentarse con Cade y discutir sobre linajes y técnicas de entrenamiento, deleitar a los nietos con historias de los viejos tiempos, cuando Las Vegas era apenas un puñado de tiendas. En la primavera de 1879, enfrentaron su primera crisis seria. Una helada tardía seguida de una sequía devastó los pastizales. El agua escaseó y los precios del forraje se dispararon. Tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre qué animales conservar y cuáles vender, sobre si endeudarse más o reducir las operaciones. Kate y Nora se quedaron despiertos hasta tarde varias noches revisando números,
sopesando opciones. El estrés se notaba en la tensión de sus hombros. Las líneas de preocupación se profundizaban en sus rostros, pero lo enfrentaron juntos, presentando un frente unido, incluso cuando no estaban de acuerdo sobre el mejor camino a seguir. Hemos construido este lugar una vez, dijo Nora finalmente. Podemos hacerlo de nuevo si es necesario. Hemos sobrevivido a cosas peores. ¿Lo hemos hecho?, preguntó Kate cansadamente. Sobrevivimos sin saber si volveríamos a vernos. Sobrevivimos empezando con nada más que esperanza y trabajo duro. Sobrevivimos a partos y lesiones y a 100 desastres menores. Sobreviviremos a esto también. Su certeza lo tranquilizó. Tomaron decisiones conservadoras, vendieron parte del ganado, se apretaron el cinturón, trabajaron más horas. Y gradualmente, a medida que la sequía terminó y las condiciones mejoraron, el rancho se estabilizó. Salieron de la crisis más delgados pero más fuertes, con un renovado aprecio por la precariedad de su sustento y la importancia de planificar para los tiempos difíciles. La década de 1880 trajo cambios al territorio de Nevada, que se convirtió en estado en 1864 y continuaba desarrollándose. Las Vegas estaba creciendo. Ya no era el puesto polvoriento que había sido cuando Nora llegó por primera vez. Los ferrocarriles la conectaban con ciudades más grandes, trayendo más comercio y más gente. El rancho de caballos Anderson se adaptó, ahora suministrando caballos a operaciones mineras, a la milicia territorial, a compradores adinerados de California que buscaban ganado de calidad. Tommy se casó en 1882 a los 18 años, con una chica local llamada Elizabeth, de una familia ranchera. Construyeron una casa en un rincón de la propiedad del rancho, y Tommy se convirtió oficialmente en socio de Kate en el negocio. Su nombre se añadió a la escritura y a los contratos. Elizabeth demostró ser una adición capaz a la familia, buena con los caballos y sin miedo al trabajo duro. Caroline, ahora con 16 años, era cortejada por varios jóvenes del pueblo, pero se declaró sin prisa por casarse. «Tengo demasiado que aprender primero», dijo con firmeza. «El rancho me necesita». Sam, a los 8 años, todavía era joven, pero ya mostraba signos de heredar el don de su padre y su hermano con los caballos. Tenía un don para detectar la calidad en un caballo de un vistazo, una intuición que no se podía enseñar. Katie cumplió 50 años en 1884, un hito que provocó la reflexión. Él y Nora se sentaron en el porche de su casa una noche, viendo el sol pintar el desierto en tonos de oro y púrpura, y hicieron un balance de la vida que habían construido. 22 años, dijo Kate, desde el día en que entré por primera vez en esa estación de relevos y te vi acarreando un cubo de agua. 22 años, repitió Nora. A veces parece una eternidad, a veces parece ayer. ¿Tienes algún arrepentimiento? Ella consideró la pregunta seriamente. Lamento los tiempos difíciles, los momentos en que el dinero era tan escaso que no sabíamos cómo íbamos a salir adelante. Las sequías y las heladas y todas las cosas que intentaron quebrarnos. Pero arrepentirme de haberte elegido, de haber elegido esta vida. Nunca, ni por un solo momento. Solía tener miedo, admitió Kate, de que te despertaras un día y te dieras cuenta de que te habías casado con un vagabundo que no tenía mucho que ofrecer, excepto manos callosas y una obstinada negativa a rendirse, que merecías algo mejor que un hombre que apenas podía escribir una carta decente, que no tenía modales elegantes ni educación. Me ofreciste todo lo que importaba, dijo Nora con firmeza. Lealtad, amor y compañerismo. Apareciste todos los días, Kate. No solo esas primeras semanas en las que seguías encontrando excusas para cambiar de caballo. Todos los días durante 22 años, apareciste. Eso es lo que importa. Habían construido algo duradero, pensó ella. No solo el rancho, aunque era sólido y exitoso, sino una familia, un legado, un amor que había resistido el tiempo y las dificultades y había salido más fuerte. Se habían arriesgado el uno por el otro en medio del desierto cuando ninguno tenía garantía de que funcionaría, y lo habían hecho funcionar a través de pura determinación y afecto genuino.
Caroline se casó en 1886 con el hijo de un banquero de Las Vegas que respetaba su inteligencia y apoyaba sus ambiciones. No se mudó lejos, solo al pueblo, y continuó gestionando las cuentas y los negocios del rancho. Su esposo Robert tenía buena cabeza para las inversiones y ayudó a la familia a diversificar, invirtiendo dinero en propiedades e intereses mineros que proporcionaban seguridad adicional. Thomas falleció pacíficamente mientras dormía en 1887, a la edad de 65 años. Había vivido para ver a sus nietos crecer y prosperar, para ver la estación de relevos que una vez luchó por mantener transformarse en un rancho próspero. Catherine se quedó en la casa del pueblo, pero permaneció cerca de la familia, una presencia querida en festividades y celebraciones. La pérdida de su padre golpeó duramente a Nora. Había sido una presencia constante en su vida, el ancla que la había mantenido firme durante la muerte de su madre y los años difíciles que siguieron. Kate la abrazó durante el duelo, entendiendo que a veces el único consuelo era simplemente estar presente. Estaba orgulloso de ti, le dijo Kate una noche mientras se sentaban en el crepúsculo. Orgulloso de lo que construiste, de en quién te convertiste. Me dijo una vez que dejarme casarme contigo fue la mejor decisión de negocios que jamás tomó, porque significaba que podía verte feliz. Le caíste bien desde el principio, dijo Nora con una sonrisa acuosa. Solo fingió ser escéptico para ponerte a prueba. Me dijo más tarde que supo que eras de verdad el día que pusiste todos tus ahorros sobre la mesa y te ofreciste a arriesgarlo todo por una estación de relevos y una chica que apenas conocías. Los años continuaron pasando, marcados por los ritmos habituales de la vida del rancho y la familia. Sam, ahora en su adolescencia, demostraba ser el entrenador de caballos más talentoso de los tres hijos, con un don que rozaba lo increíble. Tommy y Elizabeth tuvieron tres hijos propios, expandiendo aún más la familia. Caroline y Robert tuvieron hijas gemelas, niñas de ojos agudos que recordaban a todos a su madre. Kate y Nora se asentaron en sus 50, todavía trabajando, pero permitiendo gradualmente que la generación más joven asumiera más responsabilidades. Su cabello se volvió gris, sus articulaciones dolían en las mañanas frías, pero su asociación seguía siendo tan fuerte como siempre. Habían aprendido a lo largo de las décadas a comunicarse con la taquigrafía de las parejas de muchos años, a navegar los conflictos con facilidad, a apreciar las pequeñas intimidades diarias que componen una vida compartida. En una calurosa tarde de julio de 1892, Nora estaba en el pozo sacando agua, tal como lo había estado haciendo 30 años antes cuando Katie la vio por primera vez. Tenía ahora 50 años, su cabello más plateado que castaño, sus manos ásperas por décadas de trabajo. Pero cuando escuchó los cascos y levantó la vista para ver a Katie llegar desde el pastizal lejano, su corazón todavía dio ese pequeño salto, ese aleteo de reconocimiento y amor. Él desmontó y se acercó a ella, moviéndose con la ligera rigidez de un hombre de casi 60 años que había pasado la mayor parte de su vida a caballo. Pero su sonrisa era la misma, y sus ojos todavía tenían ese tono particular de azul cielo del amanecer. ¿Necesitas ayuda con ese cubo de agua?, preguntó, repitiendo algo que había dicho 1000 veces a lo largo de los años. He estado acarreando agua durante 3 décadas, respondió Nora con falsa severidad. Creo que puedo manejarlo. Quizás solo quería una excusa para hablar contigo. Le quitó el cubo de todos modos y lo llevó hacia la casa. ¿Alguna vez te dije que me enamoré de ti la primera vez que te vi acarreando agua? Parecías tan fuerte, capaz y hermosa, y pensé, esa es una mujer por la que vale la pena cambiar de caballo. Lo has mencionado 1 o 2 veces, dijo Nora, siguiéndolo con una sonrisa. Quizás 1000 veces. Vale la pena repetirlo. Algunas cosas valen la pena repetirlas. Dejó el cubo y se volvió para mirarla, tomando sus manos ásperas por el trabajo entre las suyas. Hace 30 años este mes, llegué a una estación de relevo sin una buena razón, excepto que quería ver tu cara. La mejor decisión que he tomado. La segunda mejor, corrigió Nora. La mejor decisión fue volver, elegir quedarte, construir esta vida conmigo. Buen punto.
La atrajo hacia él y permanecieron juntos bajo el calor de Nevada, rodeados por el rancho que habían construido, la familia que habían criado, la vida que habían creado de la nada más que determinación y amor. Esa noche, toda la familia se reunió para cenar, una tradición semanal que habían mantenido durante años. La casa estaba ruidosa y llena, con niños corriendo por todas partes, conversaciones superpuestas, el olor a carne asada y pan horneado llenando el aire. Tommy y Elizabeth, Caroline y Robert, Sam, que estaba cortejando a una chica del pueblo pero aún no estaba listo para anunciar nada oficial. Los nietos de diversas edades y etapas. Catherine, ahora en sus 70, pero todavía lúcida y presente. Cade miró alrededor de la mesa a todas estas personas que existían porque él había decidido 30 años atrás arriesgarse con una chica en una estación de relevos, porque había seguido volviendo día tras día, encontrando excusas para cambiar de caballo, porque Nora había elegido creer en las promesas de un vagabundo y construir un futuro basado en la fe y el trabajo duro. Quiero decir algo, anunció, y la mesa se fue calmando gradualmente. Hace 30 años hoy conocí a vuestra madre, dijo, asintiendo a sus 3 hijos. Estaba explorando para un arreo de ganado y me detuve en la estación de relevos de Red Rock para cambiar de caballo. Y allí estaba ella, acarreando agua como si no pesara nada, pareciendo todo lo que no sabía que necesitaba. Seguí volviendo, inventando excusas, cabalgando millas fuera de mi camino solo para ver su cara de nuevo. Ya conocemos la historia, papá, dijo Tommy con una exasperación cariñosa. Dejad que un viejo se dé el gusto, porque el punto de la historia no es solo que tuve la suerte de encontrarla. El punto es que elegí volver, que ella eligió esperar, que elegimos todos los días construir esto juntos. Todos ustedes, gesticuló alrededor de la mesa, son el resultado de esas elecciones. Este rancho, esta familia, esta vida. Todo comenzó porque ninguno de nosotros tuvo miedo de arriesgarse. Nora se acercó y le apretó la mano, con los ojos brillantes de emoción. Lo que vuestro padre está tratando de decir es que el amor es una elección. Las mariposas y los corazones acelerados, eso está bien. Pero el amor verdadero es elegir a alguien todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa sacrificio y compromiso, y resolver desacuerdos. Hemos tenido 30 años de elegirnos el uno al otro, y lo haría todo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. La familia levantó las copas en un brindis, los nietos se unieron con su leche y agua, todos reconociendo la base que Cade y Nora habían establecido, el ejemplo que habían dado. Más tarde, cuando los platos estaban lavados y los invitados se habían ido, y la casa finalmente estaba en silencio, Cade y Nora salieron a mirar las estrellas. La noche del desierto era fresca, un alivio después del calor del día, y el cielo estaba tan despejado que la Vía Láctea se extendía sobre sus cabezas como un río de luz. ¿Crees que tendremos 30 más?, preguntó Nora, apoyándose en su esposo. Pienso hacerlo, respondió Cade. Aunque quizás nos movamos un poco más lento, necesitemos algunas siestas más por la tarde. Ella se rió, el sonido resonando en la tierra silenciosa. ¿Recuerdas cuando podíamos trabajar de sol a sol sin pensarlo 2 veces? Cuando quedarnos despiertos toda la noche con un caballo enfermo o un bebé llorando no nos dejaba agotados por días. No somos tan jóvenes como antes, admitió Cade, pero prefiero lo que tenemos ahora a la juventud cualquier día. Prefiero ser viejo contigo que joven sin ti. Permanecieron juntos en la oscuridad, cómodos en el silencio, observando las estrellas girar sobre sus cabezas. A su alrededor, el rancho estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional de un caballo moviéndose en el establo, el lejano aullido de un coyote. Esta tierra que parecía tan dura e implacable cuando empezaron, se había convertido en su hogar, tan familiar como los latidos de sus propios corazones. Te amo, dijo Nora simplemente. Creo que lo he dicho 1000 veces, pero nunca parece suficiente. Te amo, Cade Anderson. Te amaba cuando eras un joven arriero, inventando excusas para cambiar de caballo. Te amo ahora, con el pelo canoso y las articulaciones rígidas,
y sigues siendo el mejor hombre que he conocido. Yo también te amo, respondió él. Entonces, ahora, siempre, eres la razón por la que dejé de vagar. Eres la razón por la que aprendí lo que significa el hogar. Regresaron a la casa de la mano, moviéndose lentamente, saboreando el aire fresco de la noche en la presencia del otro. Adentro se prepararon para dormir con la facilidad de la larga práctica, moviéndose uno alrededor del otro en el pequeño espacio, cómodos con los ritmos que habían establecido durante décadas. Mientras se acostaban juntos, Nora pensó en la chica que había sido 30 años atrás, de pie en la estación de relevos, viendo a un vaquero llegar sin una buena razón. Esa chica se había sentido sola sin admitirlo del todo. Había estado trabajando duro sin saber para qué. Esa chica se había arriesgado con las promesas de un extraño y había sido recompensada más allá de sus sueños más salvajes. Gracias, susurró en la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó Kate somnoliento. Por volver, por quedarte, por construir esta vida conmigo, por 30 años de elegirme cada día. La elección más fácil que he hecho, murmuró él, atrayéndola más cerca. Se durmieron envueltos el uno en el otro. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo duradero en medio del desierto. Afuera, las estrellas giraban sobre sus cabezas, sin cambios e inmutables. Adentro, dos corazones latían a un ritmo sincronizado, producto de 3 décadas de amor, compañerismo y elección diaria. La mañana siguiente amaneció brillante y calurosa, como solían ser las mañanas en Nevada. Katie se despertó primero, como de costumbre, y se quedó un momento observando a su esposa dormir. Incluso dormida, parecía fuerte, capaz, hermosa. Pensó en todas las mañanas que habían compartido, todos los días, noches y estaciones. Pensó en 3 hijos criados, un rancho construido de la nada, un amor que solo se había profundizado con el tiempo. Nora se movió y abrió los ojos, enfocándose inmediatamente en él, con la alerta de alguien acostumbrado a despertar ante demandas y crisis. Pero no había crisis esa mañana, solo otro día en el rancho, otro día de su vida juntos. «Buenos días», dijo ella sonriendo. «Buenos días», respondió él, besándole la frente. «Lista para otro día contigo. Siempre». Se levantaron, se vistieron y comenzaron las rutinas familiares que estructuraban sus días. Alimentar a los caballos, revisar los abrevaderos, consultar con Tommy sobre los horarios de entrenamiento, revisar las cuentas con Caroline cuando pasaba por allí. Sam llegó después del desayuno, lleno de entusiasmo por un nuevo potro con el que estaba trabajando. Los nietos pasaron en varios momentos, trayendo ruido y energía. Era un día ordinario, del tipo que habían vivido miles de veces. Pero la ordinariez, había aprendido Kate, era un regalo. Después de años de vagar e incertidumbre, de largas y solitarias noches durmiendo bajo las estrellas sin un destino en mente, los simples ritmos diarios de la familia, el trabajo y el hogar eran preciosos más allá de toda medida. A las 2 de la tarde, encontró a Nora en el granero organizando los arneses. Sin decir nada, se acercó y le tomó la mano, llevándola afuera a la brillante luz del sol. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella riendo. «Son las 2:30», dijo él. «Hace 30 años, esta era la hora en que llegaba todos los días solo para ver tu cara, solo para tener unos minutos contigo. No quiero dar eso por sentado, ni siquiera ahora». Ella negó con la cabeza, pero sus ojos eran suaves. «Te has vuelto sentimental en tu vejez, quizás, pero quiero que sepas que todavía lo siento. Ese salto en mi pecho cuando te veo. Esa certeza de que estoy exactamente donde debo estar. El tiempo no ha cambiado eso, Nora. Si acaso lo ha hecho más fuerte. Yo también lo siento», admitió ella. «Cada día que llegas de los pastizales o entras en una habitación y pienso, ahí está, el hombre que elegí, el hombre que me eligió, la vida que construimos juntos». Permanecieron allí bajo el sol de la tarde, con las manos entrelazadas, rodeados por la evidencia del trabajo de su vida. Los graneros y corrales, los caballos sanos, la casa que había comenzado pequeña y había crecido a medida que su familia se expandía.
el sonido de la risa de sus nietos flotando desde algún lugar cercano, las montañas púrpuras en la distancia, el desierto extendiéndose vasto y hermoso bajo el cielo infinito. Así era el amor después de 30 años, pensó Kate. No la urgencia sin aliento de esos primeros días, aunque los ecos de eso aún permanecían, sino algo más profundo y duradero. Una asociación forjada a través del trabajo compartido, la alegría compartida y el dolor compartido. Un compromiso renovado diariamente a través de 10.000 pequeños actos de amabilidad y consideración. Un hogar construido no solo de madera y piedra, sino de confianza, respeto y afecto genuino. Lo haría todo de nuevo, dijo Nora, como si leyera sus pensamientos. Cada día difícil, cada preocupación, cada momento de duda. Lo haría todo de nuevo por esto, por ti, por lo que hicimos juntos. Yo también, asintió Kate sin dudarlo, sin arrepentimiento. La mejor decisión que tomé fue llegar a una estación de relevos en Nevada hace 30 años y decidir que la chica que acarreaba agua valía la pena para volver. La mejor decisión que tomé fue creerte cuando dijiste que volverías, respondió Nora. Y luego elegirte cada día después de eso. Volvieron al trabajo eventualmente, porque siempre había trabajo que hacer en un rancho. Pero se movieron durante el resto de la tarde con una renovada conciencia de sus bendiciones, una gratitud por los milagros ordinarios de una larga asociación y un amor duradero. Esa noche, después de la cena y las tareas, y después de que los nietos fueran recogidos por sus padres y la casa estuviera en silencio una vez más, Kate y Nora se sentaron en el porche y vieron el sol ponerse. Era algo que hacían la mayoría de las noches. Este tiempo tranquilo juntos al final del día, un ritual tan establecido como cualquier otro en sus rutinas bien gastadas. ¿Sabes por qué estoy agradecida?, preguntó Nora, rompiendo el cómodo silencio. ¿Por qué? Porque fuiste terco, porque seguiste volviendo día tras día, incluso cuando no había una razón real, porque no te rendiste cuando habría sido más fácil simplemente seguir al siguiente pueblo, al siguiente trabajo, a la siguiente cara bonita. Tu terquedad nos dio esto. Kate sonrió. ¿Mi terquedad? ¿Y la tuya? Podrías haberme descartado como un vagabundo más. Podrías haber protegido tu corazón, haber jugado a lo seguro, pero te arriesgaste, me dejaste entrar. Tu coraje nos dio esto tanto como mi terquedad. Quizás ambos teníamos razón. Ambos tercos y valientes en las formas que necesitábamos ser. Quizás éramos exactamente lo que el otro necesitaba, dijo Codd, en el momento exacto, en el lugar exacto, incluso si ese lugar era el medio del desierto de Nevada. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en brillantes naranjas, rosas y púrpuras. La temperatura bajó rápidamente, como siempre lo hacía en el desierto, el calor del día disipándose en la vasta vacuidad. Las estrellas comenzaron a emerger una por una hasta que el cielo estuvo lleno de ellas. Se sentaron juntos hasta que la noche fue completamente oscura y la temperatura había bajado lo suficiente como para hacerlos entrar. Se prepararon para dormir, dieron las buenas noches a Sam, que se quedaba en su antigua habitación, y se retiraron a su propio dormitorio. En la oscuridad, Nora pensó en todas las noches que habían compartido, todas las veces que se habían acostado juntos al final de un largo día. Miles y miles de noches, cada una un pequeño milagro de compañerismo e intimidad. Pensó en la joven que había sido, insegura de lo que le deparaba el futuro, trabajando en una estación de relevos en medio de la nada. Esa mujer había esperado algo más, incluso si no hubiera podido articular qué era ese algo más. Y entonces un vaquero había llegado una tarde, y todo había cambiado. Kate susurró. Sí, gracias por verme de verdad, no solo el trabajo que hacía o la ayuda útil que podía proporcionar. Gracias por ver algo por lo que valía la pena volver. Él se giró para mirarla, aunque estaba demasiado oscuro para ver más que siluetas. Siempre hubo algo por lo que valía la pena volver. Desde el primer día eras fuerte, hermosa y capaz, pero también había algo en tus ojos, una especie de soledad que coincidía con la mía,
Quizás una búsqueda de algo más. Vi eso y pensé, quizás esto podría ser algo. Quizás ella es lo que he estado buscando sin saberlo. Yo también estaba buscando, admitió Nora. No me di cuenta hasta que apareciste, pero lo estaba. Exactamente esto, exactamente a ti. Se durmieron tomados de la mano, como lo habían hecho durante 30 años, con los dedos entrelazados bajo las sábanas. Dos personas que se habían encontrado en medio de la nada y lo habían construido todo a partir de esa conexión inicial. Dos personas que habían elegido el amor, el compañerismo y el trabajo duro, que habían resistido tormentas y celebrado alegrías, que habían criado hijos y construido un legado. En los años que siguieron, continuaron su vida juntos, entrando gradualmente en la vejez con gracia y buen humor. El cabello de Cade se volvió completamente blanco y se movía más lentamente, pero todavía pasaba cada día trabajando con los caballos que amaba. Las manos de Nora se volvieron más artríticas, pero todavía manejaba la casa y mantenía registros meticulosos de las operaciones del rancho. Vieron a sus nietos crecer y comenzar a tener hijos propios. Celebraron aniversarios, cumpleaños y las pequeñas victorias diarias que componen una vida. También enfrentaron pérdidas, la muerte de amigos y vecinos, el fallecimiento de Catherine cuando tenía 81 años, las inevitables tristezas que vienen con el tiempo. Pero a través de todo, se tenían el uno al otro. La asociación forjada en esos primeros días en la estación de relevos solo se fortaleció con los años. Aprendieron a leer los estados de ánimo del otro con una mirada, a brindar apoyo sin que se lo pidieran, a reírse de recuerdos compartidos que no necesitaban explicación. En su 40º aniversario en 1904, la familia organizó una gran celebración. El rancho estaba lleno de hijos, nietos y bisnietos. Ahora una extensa familia que había crecido a partir de esa decisión inicial que Katie tomó de seguir volviendo para ver la cara de una chica. Tommy tenía ahora 41 años y dirigía completamente el rancho con la ayuda de Sam. Caroline tenía 39, sus hijas ya mayores y ayudando a gestionar el lado comercial. Sam tenía 31 años, finalmente casado con la chica que había estado cortejando durante años, con hijos propios. Cade, a los 67 años, se movía con rigidez por décadas de cabalgatas duras y trabajo aún más duro. Nora, a los 62, tenía el pelo gris y profundas líneas de risa alrededor de los ojos. Pero cuando se miraron a través del patio abarrotado, más allá de todas las personas que habían venido a celebrar con ellos, sus ojos todavía tenían esa misma chispa de reconocimiento y amor. 40 años, dijo Kate en su discurso, su voz resonando entre la multitud reunida. 40 años desde que me casé con la mujer que lo cambió todo. La gente siempre habla del amor a primera vista, de saber inmediatamente cuándo has encontrado a la persona adecuada. Y quizás haya algo de cierto en eso. Pero creo que el amor verdadero, el amor duradero, se construye día a día. Se construye en los pequeños momentos, las conversaciones tranquilas, el trabajo compartido y los sueños compartidos. Se construye a través de los tiempos difíciles, cuando eliges quedarte y resolver los problemas en lugar de alejarte. Se construye a través del sacrificio, el compromiso y aparecer cada día, listo para elegirse de nuevo. Hizo una pausa, mirando directamente a Nora. Esta mujer ha sido mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Construimos este rancho juntos. Criamos a 3 hijos increíbles juntos. Resistimos sequías y desastres juntos. Ha sido mi mejor amiga, mi confidente, mi amor, mi hogar. Cada elección que he hecho en los últimos 42 años, desde que entré por primera vez en una estación de relevos y vi su cara, ha valido la pena porque me llevó a este momento, a esta vida, a ella. No había un ojo seco en la multitud. Nora se levantó y caminó hacia su esposo, tomando sus manos entre las suyas. Tenía 19 años, dijo, su voz fuerte a pesar de la emoción. Trabajando en una estación de relevos con mi padre, acarreando agua y cambiando caballos para viajeros que nunca volvería a ver. Pensé que esa era mi vida,
y había hecho las paces con ello. Y entonces este vaquero comenzó a aparecer cada tarde exactamente a las 2:30. No necesitaba cambiar de caballo todos los días. Estaba cabalgando millas fuera de su camino, pero seguía volviendo, y comencé a darme cuenta de que volvía por mí. Sonrió a Kate con los ojos brillantes. Me enseñaste lo que significa ser verdaderamente vista y valorada. Me enseñaste que el amor no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria. Me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino una persona, aquella con la que eliges construir una vida. Estos 40 años han sido la mayor aventura de mi vida, y no cambiaría ni un solo día de ellos. Se besaron mientras la multitud aplaudía, y si el beso fue más suave que aquellos apasionados abrazos de su juventud, no fue menos significativo. Este era un amor templado por el tiempo, fortalecido por las pruebas, endulzado por la historia compartida. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche con música, baile y narración de historias. Los nietos pedían historias de los viejos tiempos, sobre la estación de relevos y los arreos de ganado, y cómo se veía Las Vegas cuando era apenas más que unos pocos edificios en el desierto. Kate y Nora contaron las historias que habían contado 100 veces antes, pero nunca se cansaban de contarlas. Nunca se cansaban de recordar esos primeros días cuando eran jóvenes, y todo era incierto, y todo lo que tenían era determinación y esperanza el uno en el otro. A medida que la noche se profundizaba y los invitados comenzaban a irse, Kate y Nora se encontraron solos de nuevo, sentados en el porche de la casa que habían construido juntos. Las mismas estrellas giraban sobre sus cabezas que habían observado su cortejo 40 años antes. ¿Cansada?, preguntó Kate. Agotada, admitió Nora, pero feliz, muy feliz. Yo también. Le tomó la mano, su agarre todavía fuerte a pesar de sus años. ¿Sabes en qué pienso a veces? En lo fácil que podría haber sido diferente. Si me hubieran asignado una ruta diferente, si hubiera sido menos amable con un vaquero polvoriento, si alguno de nosotros hubiera tenido demasiado miedo de arriesgarse, todas las formas en que podríamos no habernos encontrado nunca. Pero nos encontramos, dijo Nora con firmeza. Todas esas posibilidades no importan, porque esta es la que sucedió. Esta es la vida que hicimos, y ha sido una buena vida, Kate. Mejor de lo que jamás imaginé posible. La mejor, asintió él. Se sentaron en un silencio cómodo, con las manos entrelazadas, rodeados por la evidencia de su vida compartida. El rancho prosperando bajo la gestión de Tommy y Sam. La familia grande, amorosa y unida. El legado que habían construido no solo en propiedades y negocios, sino en valores transmitidos a través de generaciones. El ejemplo que habían dado de cómo podría ser una asociación y un compromiso cuando dos personas se eligen cada día. Finalmente, entraron, moviéndose lentamente, ayudándose mutuamente a subir los escalones. Se prepararon para dormir con la facilidad de décadas, cómodos con cada aspecto del otro. Y cuando finalmente se acostaron, envueltos en los brazos del otro, como lo habían estado durante 40 años, ambos sintieron la profunda gratitud de haber vivido una vida plena con la persona exactamente adecuada. Te amo, susurró Nora en la oscuridad. Todavía, siempre, para siempre, repitió Kate. Eso suena bien. Y por la mañana se despertarían juntos como lo habían hecho durante más de 14,000 mañanas antes. Comenzarían otro día de la vida que habían construido, rodeados de familia y propósito, y el amor duradero que los había sostenido durante 4 décadas. Trabajarían, reirían y se sentarían juntos viendo el sol ponerse sobre el desierto. Porque hace 42 años un vaquero había llegado a una estación de relevos y había decidido que la chica que acarreaba agua valía la pena para volver. Y hace 19 años esa chica había elegido creer en las promesas de un vagabundo. Y juntos habían construido una historia de amor que perduraría no solo durante sus vidas, sino en los recuerdos y ejemplos transmitidos a través de generaciones de la familia que habían creado juntos. Ese era el verdadero legado, pensó Nora mientras se dejaba llevar por el sueño. No la tierra, ni los caballos, ni el dinero que habían acumulado.
El verdadero legado era mostrar a sus hijos, nietos y bisnietos cómo era el amor comprometido, lo que significaba elegir a alguien todos los días, en los buenos y en los malos momentos, lo que significaba construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, día a día, hasta que hubieras creado algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría haber logrado solo. La noche del desierto estaba en calma, excepto por los sonidos habituales de los caballos moviéndose en el granero, el aullido lejano de los coyotes, el susurro del viento a través de la salvia y los matorrales. Dentro de la casa, dos personas dormían pacíficamente, sus respiraciones sincronizadas después de 40 años de dormir uno al lado del otro. Y afuera, las estrellas giraban sobre sus cabezas, vigilando el rancho, la familia y la historia de amor que había comenzado con un simple patrón de cascos y había crecido hasta convertirse en algo vasto y duradero. Un vaquero que seguía volviendo solo para ver la cara de una chica. Una chica que tuvo el coraje de creer en las posibilidades. Dos personas que se eligieron y siguieron eligiéndose, y construyeron un para siempre a partir de esas decisiones diarias de aparecer, trabajar duro y amar bien. Esa era la historia, y estaba completa.